nosotros, no solamente a mí, ni al hermano pastor, ni a nuestros hermanos maestros de escuela dominical, sino este llamado es para todos. Nosotros como iglesia ya somos partes y del cuerpo santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro del Evangelio de San Juan, su capítulo 8 y su versículo 32, para poder dar la lectura de la palabra del Señor, y siempre con reverencia a la palabra del Señor. Siempre la palabra se lee a la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también con reverencia, todos puestos sobre vuestros pies, y vamos a leer la santa palabra del Señor en el capítulo 8 de Juan, su versículo 32. Dice así la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Por qué no cerremos nuestros ojos y pedir la dirección del Señor para que el Señor nos ayude a entender su santa y bendita palabra? Oremos conmigo. Padre, te doy gracias en esta hermosa hora del día, Señor. Gracias por estar aquí presente juntamente, Señor, con mis hermanos, tu iglesia, Padre, que aman tu santo nombre y que amamos el Evangelio. Amamos, Padre, tu obra, Señor. Es por eso, Padre, estamos aquí presentes, dándole a conocer al mundo que somos, Padre, uno en ti, Señor Jesús, y asimismo uno con nuestros hermanos. Así, Padre, ayúdanos a comprender, a entender tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, poder comunicar tu palabra correctamente en los corazones, en la mente de mis hermanos que están presentes aquí, Señor Jesús. En esta hora, Padre, te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a meditar un momento en la palabra del Señor. Y como tema vamos a hablar sobre la verdad nos hará libres. Sería el tema de este mensaje. Vemos que nuestro Señor Jesucristo en estos pasajes de la Biblia, del 31 al 38, nos dice, Jesús establece un diálogo con los judíos cristianos, que ellos ya habían creído en Él, que habían seguido a Él, que habían estado con Jesús en ese momento cuando Jesús estaba y caminaba sobre la tierra. Ya los judíos creyentes que habían creído en Él, y Jesús les dice a ellos, dijo entonces Jesús a ellos, a los judíos creyentes que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esos cristianos ya eran parte de seguidores de Jesucristo, ya habían creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese diálogo que Jesús estaba ahí hablando con ellos, también estaban presentes los judíos no cristianos, que también los fariseos estaban ahí. Ellos no habían creído en el nombre del Señor Jesucristo. Y vemos que este diálogo Jesucristo le dice a ellos, a los no cristianos, que ellos no eran libres si creéis, como dice el texto, si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué pensaron ellos, aquellos aquellos judíos que no eran cristianos? Entonces ellos decían que ¿para qué nosotros no somos esclavos de nadie? Nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Para qué usted nos dice que somos esclavos? Nosotros somos hijos de Dios. Jamás hemos sido esclavos de nadie.
Pero la esencia de este versículo es de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Eso es la esencia del Evangelio de Jesucristo, de conocer y de abrazar sus enseñanzas. Nosotros como cristianos debemos de conocer a quién le servimos, a quién le adoramos, por qué venimos aquí en la iglesia, cuál es nuestro propósito de venir aquí en la casa de Dios. Tenemos que conocer y tenemos que conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, dice la palabra de Dios, que debemos de conocerle a Él porque sabemos a quién lo servimos, a quién le estamos cantando, a quién le estamos adorando. Cuando llega el momento de adorar a Dios, nos postramos. Tenemos que tener en cuenta a quién le servimos, amén, a quién es nuestro Señor, quién es nuestro amo. Eso es verdaderamente como iglesia de Jesucristo. Sabe quién es su verdadero amo, sabe quién es su verdadero Señor, porque le hemos conocido. Nosotros, la iglesia, ya no es esclavo de pecado, ya no es esclavo del pecado y de la maldad. Por eso Cristo le dice: si conoceréis la verdad. Nosotros hemos conocido la verdad como iglesia, como cristianos sobre la tierra. Conocer la verdad es Jesucristo mismo. Amén. Él mismo dijo en San Juan capítulo 14, su versículo 6, un texto muy conocido: yo soy el camino y la verdad y la vida, dice Él. El que viene a mí, nadie viene a mí si no viene a mí, dice el texto. Vamos a leer para no agregar más palabras de lo que dice el texto. Dice el versículo 6: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora bien, nosotros como iglesia ya sabemos quién es la verdad. Jesucristo mismo es la verdad. Y nosotros como iglesia debemos de vivir y caminar en la verdad. Amén. Vivir en la verdad y caminar en la verdad. Porque hemos creído en la verdad y esa verdad es Cristo mismo. Amén. Es Jesucristo mismo. Él es la verdad. Fuera de Él no hay otra verdad. La persona, otras sectas religiosas o personas pueden tener su propia verdad. Pueden creer y pueden decir sus propias verdades, pero no es la verdadera verdad que Jesucristo es. Porque Jesucristo es la única verdad y fuera de Él toda es mentira. Porque nada otra verdad fuera de Jesucristo. Él es la verdad. Por eso la iglesia camina en la verdad que es Jesucristo. Amén. Y la iglesia vive en la verdad que es Jesucristo. Nosotros como iglesia vivimos en la verdad, caminamos en la verdad, porque hemos creído en la verdad, que es Jesucristo mismo. También dice, Cristo mismo es el que nos santifica y nos justifica. ¿Cómo? En su palabra. Amén. Vemos lo que dice Juan 17, nos habla acerca de cómo vivir en la verdad. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén, aleluya. Así que la palabra misma nos santifica a nosotros. Es por eso nosotros enseñamos la palabra de Dios, para que todos los que nos oyen a través de tal vez las redes sociales ahora, a través de muchos medios, proclamamos la verdad, que es la palabra de Dios, para que ellos también escuchen y sean santificados por medio de la verdad, como nosotros, la palabra misma, estudiando la palabra y viviendo en la palabra, que es la verdad misma, Jesucristo, vivimos en la verdad, entonces nos santifica.
Luego dice, santificaos en tu verdad. La palabra santificar quiere decir santo y separarse del mundo. Vemos lo que Jesucristo, cuando Él pronunció estas palabras, Él dijo a sus discípulos, antes de la noche que Jesucristo fuese crucificado, Él entonces dijo a sus discípulos para que ellos puedan vivir en una vida de santidad sobre la tierra. Amén. Para que en ellos también vivan como un pueblo santo sobre la tierra. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, porque Jesucristo es la palabra viva, es la palabra viviente. Pero la Biblia es la palabra escrita, que ha sido escrita para nosotros. ¿Para qué? Para estudiarla, para conocer quién es la verdad y en qué hemos creído. A través de la verdad y a través de la Biblia llegamos nosotros a conocer a Jesucristo como la verdadera vida eterna que se encuentra en Él. Amén. Es por eso la iglesia también es llamado a vivir en santidad sobre un mundo lleno de pecado, sobre un mundo que está totalmente en tinieblas. Y nosotros somos llamados también de ser separados de la maldad, del pecado, pero por medio de la palabra del Señor. Y el propósito de Dios para la iglesia es adorar su santo nombre en espíritu y en verdad. Porque Él es la verdad. Fuera de Él no hay otra verdad. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Muchas personas han sido atrapadas en diferentes situaciones, como tal vez deudas o delitos o arrestados o presos, y se sienten atrapados y no pueden salir. ¿Cómo están estas personas? No están libres, porque están bajo el manto de la ley o otras cosas o otras personas que son encargados de tener órdenes sobre aquella persona. Muchas veces hay personas que son atrapados, que no se sienten libres cuando tienen una deuda. ¿Qué pasa? Que cuando alguien debe una cantidad de dinero con alguien más y no tiene nada y le pone plazo para que le paga el dinero de la persona, y cuando llega el plazo todavía no lo tiene. Y entonces cuando viene la persona, ¿qué hace la persona? No se siente libre. Se siente como que se va y buscando otro camino para que no se encuentre con la persona, porque si no le va a pedir el dinero. Y no está libre, no está viviendo en tranquilidad. Pero Jesucristo es la verdad. El mundo no quiere nada, no quiere ver a Dios, hace vueltas y no quiere tener un encuentro con el Señor, porque no quiere conocer la verdad. Y la iglesia, la actitud de la iglesia no debe de ser así. La actitud de la iglesia debe tener sus ojos puestos en el cielo, que si sabe hay un Salvador a quien le adoramos, a quien lo servimos, y ese Salvador es Jesucristo, que es la verdad que nos ofrece vida eterna. Amén. Debe separarse a fin de estar cerca de Dios, vivir por Él y ser semejantes a Jesucristo. Una de las palabras más importantes que aprendimos en la escuela dominical es que se refleja Jesucristo en nosotros y que mira el mundo a través de nosotros la verdad que es Jesucristo. Amén, así es. Y que mira la gente en nosotros el evangelio de la verdad, porque vivimos nosotros en la verdad y caminamos la verdad, y esa verdad debe reflejarse en nosotros. Amén, así para es. Que el mundo conozca quién es Jesucristo y quién es la verdad a través de nosotros. Cristo no va a bajar del cielo y decir que yo soy la verdad. Él ha dejado su Santo Espíritu en nosotros para el testimonio de Él mismo en nosotros, y los demás
conozcan a Jesucristo a través de usted y de mí, para que así este mundo cree quién es Jesucristo. Amén. La santificación se logra por una devoción personal diariamente con el Señor. Tenemos que vivir en la verdad y sentir esa necesidad de conocer la verdad a través de la palabra de Dios. Tenemos que tener un hábito todos los días de poder, para que nuestra vida sobre la tierra sea santificada a través de la palabra del Señor, porque Él dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Entonces nosotros debemos de santificar nuestra vida a través de la palabra de Dios. Amén. Día a día, constantemente, una vida continua, leyendo, digiriendo, viviendo, aprendiendo, obedeciendo y creyendo en la palabra del Señor, que es la única verdad que hay en este mundo. La verdad ha sido revelada a través del Espíritu Santo en nosotros. Santifícalos en tu verdad. La verdad es la santa palabra de Dios. Ya leímos que Jesucristo es la verdad, la palabra verdadera y viviente. Y la Biblia es la palabra escrita de Dios. Por eso el Evangelio Juan escribe en Juan 1:1 que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, porque Él era el verbo divino, que significa la palabra viviente. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra es Dios. Eso es lo que nos relata Juan de su capítulo 1 y su versículo 1. La gran verdad de la Biblia, y la Biblia nos mantiene alejados del pecado. Si nosotros estudiamos la palabra y vivimos en la verdad, la palabra nos santifica día a día, y esa misma palabra nos santifica día a día, nos mantiene lejos del pecado. Amén. Pero ¿qué pasa si no estudiamos la palabra de Dios? También el pecado nos aleja de la palabra de Dios, que es la Biblia. Nos aleja, porque no hay un estudio de la palabra del Señor en nuestra vida diaria. El pecado nos aleja de la verdad, que es la santa palabra del Señor. Pero la palabra nos santifica, y la palabra nos revela. Las santas escrituras nos transforma en santificar cuando nosotros creemos en la verdad, y cuando nosotros vemos la verdad como la verdadera, única en nuestra vida, y mantener nuestra vida en la enseñanza. Esto nos alejará del pecado. Amén. Y la verdad os hará libre, dice la segunda frase del texto que hemos leído, que la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la condenación. La Biblia nos dice en Romanos 8:17, vamos a ir a Romanos 8:17. ¿Qué nos dice Romanos 6:17, perdón, hermanos? Dice así, 17 y 18. Vamos a leer el 18. Y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. A ser siervos de la justicia, porque nosotros ya somos siervos del Señor. Somos servidores de Él. Y hemos sido libertados bajo esa esclavitud del pecado. Bajo la esclavitud del pecado hemos sido libertados. En la iglesia primitiva,
los recién convertidos en aquellos tiempos, en el tiempo de Pablo, ellos se comprometían a observar ciertas normas definidas doctrinales. Ellos observaban, porque eran enseñados por el predicador, por el pastor, por la enseñanza de la palabra de Dios, para que ellos también crezcan en un conocimiento a través de la verdad de Cristo. Entonces ellos observaban las normas de doctrinas definidas de conducta basadas en los principios éticos en la congregación, el creyente y su relación con Cristo. Amén. Que el nuevo creyente, cuando se convierte, nosotros somos los ejemplos que ellos emiten de nosotros. Cómo vivimos, cómo se refleja Cristo en nosotros. Y eso traspasamos a ellos para que ellos también crezcan y los demás personas de afuera conozcan a Jesucristo a través de ellos. Amén. Y esas normas seguramente eran un resumen de doctrina cristiana y ética a la cual el nuevo creyente se suscribía cuando aceptaba a Cristo como su nuevo amo. Porque el amo anterior, todos tuvimos un nuevo amo, aunque no lo reconocemos como amo, pero éramos también siervos y esclavos de pecado. Éramos también de un amo que es el enemigo, que es Satanás. Ahora, antes yo era siervo de Satanás, ahora soy siervo de mi nuevo amo, que es Jesucristo. Amén. Vemos en Romanos 18, en Romanos 6, 18 nos dice así, ya lo leímos, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Bien, dice el significado de la esclavitud. Yo escribí algo aquí. ¿Qué quiere decir el esclavo en aquellos tiempos? Dice que el esclavo implica una condición absoluta, subordinación y dependencia de un amo. En el Antiguo Testamento nos relata sobre amos y esclavos, que el esclavo no tiene su derecho propio cuando está bajo el mando de su amo. Era propiedad de su amo y dependía de ellos para cada aspecto de su vida. Vemos que un esclavo, el amo lo tenía como su propiedad para cada aspecto de su vida. Ahora bien, vemos en el texto, en el contexto de los versículos que hemos leído, la enseñanza de Juan capítulo 8, 34 al 35, nos habla acerca de la esclavitud, de una enseñanza de que hay un amo que es el pecado. Y la palabra griega usada para esclavo en el Nuevo Testamento es doulos, que se refiere un siervo, un sirviente o un esclavo, y un esclavo en un sentido absoluto, sin derechos propios y completamente sometidos a la voluntad de su amo. Amén. Está sometido totalmente a la voluntad de su amo. Por esto Jesús dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Amén. Por esto el esclavo no queda en casa. Y eso nos dice San Juan. Vamos a leer el San Juan capítulo, vamos a leer el capítulo 33, el 33 al 34, 35. Dice así: le respondió
respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis, tengo problemas con la vista. Seréis libres. El 34. Jesús le respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí, queda para siempre. Vemos entonces las palabras de Jesús a aquellos judíos y fariseos que eran esclavos, pero ellos respondían, ellos no reconocen que eran esclavos de pecado. Ellos decían que nosotros no hemos sido esclavos de nadie, somos descendientes, hijos de Abraham. Ellos sabían, porque Abraham, un gran hombre escogido por Dios, y ellos creían que eran descendientes de Abraham, por eso ellos no sentían si eran esclavos de pecado, pero Jesús le dijo que ellos eran esclavizados por el pecado. Ahora bien, libres, nosotros como iglesia ya hemos sido libres del pecado. Reconocemos porque somos libres en adorar a nuestro gran Dios Todopoderoso. La Biblia dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Esto quiere decir que usted y yo no estamos bajo condenación, no estamos esclavizados por el pecado, ya somos libres en adorar al Señor. Por eso Pablo dice a los romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, qué importante, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Amén, aleluya. Esos son los libres en adorar al Señor. Esos son los creyentes que hemos sido lavados con la preciosa sangre de Jesucristo. Porque Él es la verdad y vivimos en Él. Por eso en muchos pasajes de la Biblia, especialmente en las cartas de Pablo, si usted estudia todas las cartas de Pablo, ¿cuántas veces va a aparecer? Más de 300 veces la frase en Cristo. Porque la iglesia, usted debe de estar y conocer que usted está en Cristo. Amén. Porque Él es la verdad. Y porque Él es la verdad, nosotros lo seguimos. Nosotros estamos aquí no porque queremos venir, no porque no tenemos tiempo, no porque van a llegar los hermanos, o porque tal hermano va a llegar, o cuando hay eventos especiales. No, eso no es nuestro motivo. Todo es importante, pero nuestro único motivo es estar aquí presente. Todas las actividades de nuestra iglesia es porque tenemos una necesidad de servir y de crecer y conocer y estar más cerca de nuestro gran Dios, que es Jesucristo. Porque es la verdad, que lo hemos creído. Y cuando salimos, siempre el Hijo que ha sido libertado, no solamente en la casa aquí, donde nos juntamos todos, siempre nuestro testimonio es fuera de estas 4 paredes. Amén. Y mostrar que verdaderamente hemos creído en la verdad que es Cristo Jesús. Porque Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí, dijo Él, nuestro gran Dios Todopoderoso. Si verdaderamente estamos en Cristo, somos libres de condenación. Porque no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Yo creo que esta es una verdad, porque la verdad es Cristo Jesús. Nada más y nadie más otra verdad que podamos creer. Si viene otro, Pablo dice, si viene otro predicador
que no está hablando la verdad, ¿cómo lo llamaremos a ellos? Falsos o anatemas, dice. Entonces, eso nos trae, tenemos que conocer quiénes son los que verdaderamente predicamos la verdad, que es Cristo Jesús. Así que el Señor los bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Dios sea con nosotros, y asimismo dejo el tiempo a nuestro hermano pastor, con ustedes el tiempo, y gracias nuevamente por el tiempo que me concedió a compartir la palabra del Señor que ha puesto en mí. Gracias. Amén.